Buenas tardes. Es de lo que habla todo el mundo. Los combustibles están por las nubes en cifras récord. Y mañana mismo sabremos qué propone el Gobierno para contener la escalada de precios por culpa de la guerra. De esos incentivos está pendiente también la Junta y cuando los conozca anunciará sus propias medidas. Desde la Junta esperan una reducción del IVA y del impuesto de hidrocarburos que repare los daños y se comprometen a compensar donde el Gobierno central no entre. Ante la subida del precio de los combustibles hay quienes optan por caminar para intentar ahorrar o llenar solo un medio depósito a la espera de que la situación mejore. Otros, sin embargo, no son tan optimistas y por eso prefieren llenar sus vehículos ahora por si los precios siguen al alza. Un paseo por el centro de Salamanca ha ayudado al rey Felipe VI a ejercer de anfitrión en la ciudad. Ha pasado por los lugares más emblemáticos y se ha sentado incluso a tomar un café en la Plaza Mayor. Estaba acompañando el rey al presidente de la República de Italia, a Sergio Mattarella, que hoy ha sido investido doctor honoris causa de la Universidad de Salamanca. El mandatario italiano ha hecho un alegato por la paz. Sergio Mattarella ya forma parte del claustro de doctores de la Universidad de Salamanca. Lo ha hecho como agradecimiento con un discurso centrado en la defensa de los valores de Europa, a la que ha pedido que sea capaz de levantar la voz y decir no ante un nuevo contexto internacional donde impera la ley del más fuerte. Mañana damos la bienvenida a la primavera y en unos minutos le vamos a contar cómo se presenta en cuanto a precipitaciones y a la temperatura. Y en el Día del Padre vemos hoy cómo ha cambiado su figura en las últimas décadas. De ser un referente autoritario y que a veces se sentía como lejano, a ejercer una paternidad más responsable y compartir las tareas. Esa figura simbólica, distante, autoritaria, no se ajusta a la realidad, que ya se están empezando a ver padres implicados, padres responsables, comprometidos. Será mañana cuando sepamos en qué consisten las ayudas que va a ofrecer el Gobierno central para paliar los efectos de la guerra de Irán en nuestra economía. Un paquete de medidas del que está pendiente la Junta. También contemplan desde aquí poner en marcha iniciativas dentro de sus competencias. La Junta quiere primero analizar las medidas presentadas mañana por el Ejecutivo Central y en función de eso decidir las suyas propias y poder compensar donde el Gobierno no entre y teniendo en cuenta además los sectores más afectados en nuestra comunidad, el logístico, el productivo y el agrícola y ganadero. El portavoz en funciones de la Junta lamenta que el Gobierno no haya consultado. Lo suyo es que el Gobierno se hubiera dirigido a las comunidades autónomas para contar con nuestra opinión, sobre todo porque una parte de esta aportación es un impacto también sobre las cuentas de las comunidades autónomas y parece que lo va a hacer sin contar con nosotros. Aún así, sugiere a Moncloa. Una rebaja muy importante es el IVA de determinados productos y, naturalmente, sería positivo una reducción muy sustancial del impuesto de hidrocarburos. Las comunidades no tienen competencias para aprobar esas rebajas tributarias a pesar de que afectarían al dinero que recaudan. A la espera de saber qué anuncia el Gobierno central, la Junta prepara sus propias medidas. Compensando allí donde el Gobierno haya decidido no entrar. Lo suyo sería que la reducción tributaria viniera a compensar la mayor parte de estos costes, pero lógicamente, si esto no fuera así, tomaremos iniciativas. El Ejecutivo Autonómico en funciones contempla actuar apoyando a los sectores productivo, logístico, de transporte agrícola y ganadero. Y mientras un día más los precios de los surtidores siguen escalando, ya estamos en cifras de récord. El barril de Brent supera los $110 y eso se traduce en que repostar puede llegar a costar hasta 2 euros el litro. El diésel se ha incrementado unos 11 céntimos en tan solo una semana y la gasolina cuesta un 5% más. Pero lo que está claro es que en la mayoría de los casos es inevitable pasar por la gasolinera y repostar, así que el consumidor busca, no sin ingenio, su propia manera de ahorrar o de dejar el coche en el garaje directamente.
Cada vez son más los conductores que se lo piensan dos veces antes de coger sus vehículos ante la subida del precio de los combustibles. Hay quienes nos cuentan que prefieren ir andando para intentar ahorrar o quienes optan por rellenar solo la mitad del depósito con la esperanza de que la situación mejore. Pero hay otros que no son tan optimistas y optan ahora mismo por llenar sus depósitos por si los precios siguen al alza. Evito las salidas innecesarias o darte un paseo ahora que hace bueno, un poco andando. Todas las semanas lo que estoy usando es la moto porque me consume menos que el coche ahora mismo. Yo dejo que llegue hasta la mitad y ahí lo reposto para ver si de pronto baja un poco el precio. Le tengo que llenar entero para que así me intente durar todo el mes. Es que va a subir más. Reposto siempre la misma cantidad de dinero, es decir, que a mí me da igual si sube como si baja. Desde que arrancó el conflicto en Irán, el combustible ha subido y mucho, un 29% en el caso del diésel, un 16% en el caso de la gasolina. Esto hace que muchos se planteen formas alternativas de moverse. A pie siempre que puedo, todo lo que puedo. Venir en bus, que es gratis ahora, no, pero sí, porque no hay otra alternativa. Esa sería la única alternativa porque, claro, a 2 euros el litro no hay quien lo aguante. Yo me muevo con esta bicicleta eléctrica porque no hay otra. Hay que ir en coche en trayectos cortos. Hay que andar lo menos posible. Yo creo que esto va a ser un tema de poco tiempo. En breve volverá otra vez a bajar el combustible y bueno, pues al menos esperemos. Los vendedores de carburantes también viven esta situación con preocupación. Pintan un horizonte negro, por lo que reclaman al Gobierno medidas como la rebaja del IVA o la eliminación del impuesto especial sobre hidrocarburos. Y recuerdan que el 50% de lo que pagamos al repostar son impuestos. Más a largo plazo piden una apuesta decidida por los combustibles renovables. Con los precios de los carburantes al alza, los vendedores al por menor auguran un horizonte negro. Las perspectivas, tal como están las cosas, no son para estar, digamos, muy tranquilos, sino más bien todo lo contrario. La agrupación de vendedores al por menor de carburantes de Castilla y León recuerda el 50% del costo del combustible son impuestos y a la espera de las medidas para paliar los efectos de la guerra que anunciará mañana el Gobierno, esto es lo que plantean. Bajar el IVA del 21 al 10% o al 5% y poder eliminar parte o todo el impuesto de los impuestos especiales de hidrocarburos. Pero también abogan por otras soluciones a largo plazo, como la apuesta decidida por combustibles renovables que reducen emisiones, favorecen una transición justa y nos permiten ser más autosuficientes del petróleo. Si esto se tomara en serio, a gran escala, estaríamos hablando en el 2030 en torno a más de un 60%, como mínimo, que estaríamos abasteciendo todos los vehículos con estos productos, porque esto es una realidad. Recuerdan que España tiene una gran capacidad de producción de este tipo de combustibles, con refinerías punteras en Europa, lo que ofrece además una gran ventaja competitiva. Esta situación de precios disparados por culpa del petróleo vuelve a abrir el debate de la dependencia que tiene nuestro país del suministro exterior. España ha avanzado en cuanto a la generación de electricidad, con un importante peso de las renovables, pero seguimos siendo vulnerables si hablamos de cómo se calientan los hogares. La clave, dicen los expertos, pasa por apostar por energías más independientes. Gran parte de la energía que consumimos pasa por Oriente Medio y cuando esa zona se tensiona, el impacto llega directo a casa. Sube el gas y con él la calefacción o el agua caliente. Hoy en día, el 70% de la energía que se consume son combustibles fósiles. Es decir, lo que usamos cada día para ducharnos, calentar la casa o cocinar depende en gran parte del gas o del gasóleo. Sería no solo económicamente rentable, sino también beneficioso desde un punto de vista medioambiental y social, sacar los combustibles fósiles de nuestros hogares. La alternativa pasa por cambiar cómo generamos ese calor apostando por energías más limpias. Como la bomba de calor, la solar térmica, la biomasa sostenible. Y también por transformar los edificios y la forma en la que se reparte la energía. Generar el calor de manera centralizada y luego se distribuye simplemente por tuberías hasta los distintos edificios. Un sistema más eficiente en ciudades, mientras que en el entorno rural las soluciones son otras. Una caldera de biomasa sea una opción, podría ser una bomba de calor también, que funciona tanto en vivienda multifamiliar como unifamiliar. El cambio requiere inversión, unos 20.000 millones al año, pero el ahorro a largo plazo sería aún mayor. En concreto, estiman hasta 60.000 millones de euros de aquí a 2050 si se acelera esa transición. Muchas son las ciudades que ya han apostado por una red de calor,
como alternativa térmica para sus vecinos. Vamos a sustituir sus antiguas calderas fósiles por un intercambiador que produce agua caliente, que se puede utilizar perfectamente para producción de ACS, para la ducha o el agua caliente sanitaria, o para la calefacción. Un proceso que comienza con la biomasa producida en los bosques y acaba en los grifos y radiadores. Nosotros producimos agua caliente en una central de biomasa, enviamos todo ese agua caliente a través de tuberías enterradas por un despliegue que hay en toda la ciudad, para llegar a los edificios finales. El paso más difícil es hacer la obra de canalización de ese agua caliente. Lo importante es tener la red. Es un auténtico trabajo y se pide paciencia, ¿no?, para la ciudadanía. Y aunque poco a poco va creciendo, cuando hay, digamos, marejadas internacionales, sí que se da un empujón. Hay mucho por desarrollar, pero bueno, la tecnología existe, llevamos ya más de 12 años trabajando en esto y demostrando que es un sistema plenamente fiable y sobre todo que damos una garantía de precios y de ahorros respecto al fósil, que ya no solo porque el fósil se tambalee, sino porque podemos dar esa certidumbre a largo plazo. Soluciones térmicas que colaboran con la descarbonización y garantizan precios menos volátiles. Y mientras los 27 debaten en una cumbre del Consejo Europeo cómo afrontar el encarecimiento de la energía por esa guerra de Irán. En este encuentro en Bruselas, Pedro Sánchez está defendiendo un modelo como el español, con buena parte de la producción centrada en las energías renovables. El presidente del Gobierno dice que así se reduce el impacto por crisis como la de este conflicto. Apostar por las políticas climáticas, seguir y continuar con esta senda de impulso a las renovables es en el interés, no solamente desde el punto de vista climático, sino en el interés del bolsillo de los ciudadanos, y eso es lo que va a sostener el Gobierno de España aquí en Bruselas y mañana y en el Congreso de los Diputados cuando presentemos el Real Decreto Ley de medidas. También estaba hoy en Bruselas Feijóo, en la cumbre del PP europeo. Ha recordado que su partido ya presentó un paquete de medidas urgentes hace 2 semanas, centradas en la rebaja fiscal, y ha insistido en que el Gobierno llega tarde. Desde allí, además, ha pedido a sus socios lealtad con España. El hecho de que no estén de acuerdo con el Gobierno de España no significa que en España no haya una alternativa y que el partido mayoritario esté ordenando todo este caos que se está produciendo en nuestra política de defensa y en nuestra política de exteriores, además de la política de inmigración. Y escuchen esto, porque Donald Trump reconoce que él ya preveía que subiera el precio del petróleo con su ataque a Irán. Es más, que no ha aumentado tanto como él pensaba. El presidente de Estados Unidos asegura que no habrá ataques como el que realizó ayer Israel contra la mayor reserva de gas de Irán. Trump dice que no aprueba ese bombardeo. El régimen iraní ha respondido atacando refinerías y puertos de Israel, Qatar, Kuwait y Arabia Saudí. Y en el fuego cruzado en la frontera de Israel con Líbano están 55 militares de Castilla y León. Forman parte de los 650 efectivos que España tiene desplegados allí en la misión de la ONU. Llevan 3 semanas sin salir apenas del búnker de su base ante el ataque de Israel a Líbano y los misiles y drones que lanza Irán en esa zona. Esta misión termina el 31 de diciembre, pero el Gobierno quiere prorrogarla con mandato de la ONU, de la Unión Europea o bilateral. El aumento del coste de la energía de momento no ha afectado a los tipos de interés. El Banco Central Europeo ha decidido hoy mantenerlos en el 2%. Estará pendiente de su repercusión en la inflación para incrementar el coste del dinero. Aunque esa tensión ya se nota en el Euribor, eso sí, que subirá las cuotas revisadas de las hipotecas. Hoy hemos conocido el padrón de castellanos y leoneses que residen en el extranjero. Ascienden a más de 200.000, son un 5% más que el año pasado. Los continentes de América y Europa son los más elegidos para fijar su vivienda, especialmente en Argentina y en Francia. Además, la mayoría de los que han trasladado su residencia fuera del país proceden de León y de Salamanca. Al final de la tabla, los que menos emigran son los segovianos.
Hoy en Melilla se ha hecho balance de la aplicación de la Ley de Extranjería. El ministro Ángel Víctor Torres ha destacado la eficacia con cifras de la norma que permite el reparto de menores no acompañados en diferentes comunidades autónomas. Ha anunciado que se va a prorrogar un año más, hasta agosto de 2027. Este próximo martes habrá una comisión interministerial para valorar, una vez que ya ha pasado un año, esta modificación legislativa. Lo primero habrá que ver qué es lo que plantea. Y lo segundo, es una norma que nosotros recurrimos al Tribunal Constitucional en este caso y estamos pendientes también de la resolución. Y esto lo hemos conocido esta misma tarde. Ya hay fecha para la primera ronda de diálogo entre el PP y el resto de partidos con representación en las Cortes, después de las elecciones del domingo. Fernández Mañueco ha convocado en primer lugar a Vox. Un encuentro que se va a producir el próximo miércoles por la mañana. Será ya el jueves cuando los populares se reúnan y por este orden, con Soria ya, por Ávila, UPL y por último con el PSOE. Hoy el portavoz de la Junta ha insistido en lo que ya ha dicho más veces Fernández Mañueco. Prefieren gobernar en solitario, pero no tienen otra opción, dicen, porque los ciudadanos han pedido diálogo en las urnas. Más eficaz en solitario, pero son conscientes de que tienen que negociar porque es lo que han querido los ciudadanos. Es lo que ha dicho el portavoz de la Junta, que también espera la buena voluntad de todos para esas negociaciones. Yo creo que hemos sido más eficaces cuando ha habido un gobierno en solitario. Pero no se trata de lo que nosotros pensemos ahora, se trata de lo que piense la sociedad de Castilla y León. Y nos han dado dos mensajes: el mensaje de que quieren un modelo de gobierno, que hay un partido que ha ganado las elecciones, pero también lo tenemos que hacer desde el diálogo, desde el acuerdo y desde el entendimiento. Pues dos de los actores clave de esas negociaciones han coincidido hoy en Salamanca, Fernández Mañueco y Carlos Pollán. Es el primer día en el que los también líderes de PP y Vox en Castilla y León se encuentran después de las elecciones. En ese corrillo estaba además el procurador electo de Vox por Salamanca, Carlos Menéndez. Y los socialistas de Castilla y León quieren que la primera ley que llegue a las Cortes, cuando se constituyan en nuestra comunidad, sea la de prevención y extinción de incendios. Hoy han dado por constituida la mesa de análisis después del encuentro con los sindicatos de los agentes forestales. Desde el PSOE han elaborado un escrito con las reivindicaciones del sector que llevarán al plenario. Lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí, una vez más, ejerciendo de gobierno autonómico. Ese es el compromiso que nosotros adquirimos y que vamos a seguir cumpliendo, ¿no? Porque es una cuestión ya de justicia, ¿no? Que el Ejecutivo autonómico escuche, haga ese ejercicio de escucha a quien está, a los profesionales que se están jugando absolutamente todo, ¿no? Y si no lo hace, tendrá enfrente al Partido Socialista dándole la voz y ejerciendo de altavoz precisamente a todos estos colectivos. Ha ejercido hoy de anfitrión el rey en Salamanca y ha dado un paseo por el centro, por algunos de los lugares más emblemáticos. A su lado, el presidente de la República de Italia, a quien también le ha llevado a tomar un café a la Plaza Mayor, uno de los planes más míticos de la ciudad. Y yo digo, es que va a venir el rey, su majestad el rey. Estamos fuera de onda. Nos sorprendió ver tanto despliegue policial. De las personas que iba con él nos ha dicho que estuviéramos tranquilos, que nos podíamos quedar aquí. El porqué de ese paseo del rey lo encontramos en un acto que se ha desarrollado esta mañana también en Salamanca. La universidad ha nombrado doctor honoris causa al presidente italiano, a Mattarella. En su discurso ha hecho una defensa de la paz. La Universidad de Salamanca inviste como doctor honoris causa un nuevo jefe de Estado, en esta ocasión al presidente de la República de Italia, a Sergio Mattarella, y lo hace acompañado del rey Felipe VI. En su discurso de agradecimiento, Mattarella ha defendido los valores que constituyeron la Unión Europea, el multilateralismo, el diálogo entre naciones y el respeto a la legalidad internacional y a los derechos humanos, valores que ha advertido a los jóvenes no hay que dar nunca por sentado. Por eso ha pedido a Europa que diga no ante el actual contexto.
Alegato contra el uso unilateral de la fuerza en el contexto internacional y defensa encendida de los valores de paz, justicia y cooperación que han dado origen a la construcción de la Unión Europea. El presidente de la República Italiana ha dicho que a Europa le corresponde alzar la voz en el nuevo contexto. Toca a Europa saber decir no. A Europa le corresponde saber decir que no a la ampliación de los conflictos, a una inestabilidad perpetua y multiplicación de los frentes de crisis. En el Paraninfo, y tras haberse encontrado con los estudiantes, les ha transmitido este deber. Ni la libertad ni la paz se pueden dar nunca por hechos. Preservar y transmitir los espacios de libertad es un cometido de todas las generaciones. Hoy, por tanto, es un cometido que se os transmite a vosotros. El discurso de Mattarella y el del rector se encontraban en la figura de Francisco de Vitoria. Aquí se enseñó que el derecho debía poner límites al poder, que la dignidad humana precede a la autoridad y que la comunidad política solo es legítima cuando reconoce la igualdad moral de todos los seres humanos. Palabras en una universidad donde más de 400 estudiantes italianos comparten aulas con alumnos de toda España y de Europa. Una universidad donde hoy ha resonado la voz firme de la paz. El que la huelga no sea una semana al mes, sino que la huelga sea indefinida. El Ministerio no está tomando en cuenta lo que los médicos estamos pidiendo y por lo tanto yo creo que tenemos que acelerar un poquito para intentar por todos los medios acabar con esto y conseguir aquello que pedimos, que creemos que es lo justo. Ya ven que el Sindicato Médico de Castilla y León apuesta por aumentar la presión de la huelga del sector y que no se hagan parones de una semana al mes, sino un parón indefinido. Dicen que el Ministerio no está moviendo ficha y esta mañana han vuelto a sacar sus pancartas a la calle. Lo hemos visto en varias ciudades de la comunidad. Esto es Burgos. De media, hoy el seguimiento de la huelga en Castilla y León ha sido del 20%. Lo que queremos es que la ciudadanía entienda que esto no es contra ellos, es por ellos, porque para poder tener un buen sistema tú necesitas tener unos buenos profesionales y que estén cuidados. Si la persona que te está atendiendo no ha descansado, a veces trabajamos jornadas de incluso 80, 90 horas semanales. ¿Qué trabajador de este país trabaja tantas horas? Ninguno más que nosotros. Entonces, nosotros necesitamos poder trabajar bien para poder atender bien. Otra de las quejas de los sanitarios, no solo de los médicos, tiene que ver con las agresiones. El año pasado en Castilla y León se denunciaron 28 casos y eso solo representa un pequeño porcentaje, porque la mayoría no llegan a registrarse. La Guardia Civil está impartiendo talleres a enfermeras y enfermeros de nuestra comunidad para que sepan defenderse. No hay problema. Aprender esto. Una mano con otra. Y sale siempre. Para evitar esto otro. La Guardia Civil enseña a profesionales de la enfermería en Zamora a defenderse de agresiones. Nuestro primer consejo es evitar el enfrentamiento, que si existe la posibilidad de huir corriendo a buscar ayuda, eso es lo primero que tienen que hacer. Pero si esto no es posible, se trata de intentar zafarse de los agarrones en manos, pecho. O una de las más degradantes para las mujeres, que en la mayoría de los profesionales de la salud son mujeres, es el agarre en el pelo. Se recomienda mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros. ¿Qué es lo más largo? La pierna. De ahí atrás. Y fijarse en la actitud del posible agresor. Sobre todo en las manos. Si está nervioso, si está apretando los puños, son factores que nos van a indicar que está próxima a una posible agresión física. Se estima que más del 80% de los profesionales de la salud ha sufrido una agresión en algún momento de su vida. Uno de los grandes problemas es no denunciar estas situaciones. En 2024, de las más de 2.500 incidencias que llegaron al Consejo General de Enfermería, solo 100 terminaron en denuncia. Esto es fundamental, desde luego, presentar la denuncia en primer lugar para que exista una concienciación de la magnitud del problema y en segundo lugar pues para poder abarcarlo, para poder tomar las medidas necesarias mediante estudios, análisis y demás. Por eso, los sanitarios deben saber que en cada comandancia de la Guardia Civil cuentan con un interlocutor policial. Ya hay sentencia para el conocido como caso de la Casa de los Horrores en Salamanca. Los condenados retuvieron a una mujer durante casi medio año en una vivienda ocupada y en condiciones infrahumanas, mientras le robaban el dinero de la pensión. La víctima tiene una discapacidad psíquica del 79%. La audiencia ha condenado a 11 años y medio de prisión a un hombre y a su pareja y a un cómplice con otros 2 años de cárcel.
Sigue ardiendo la nave de neumáticos y plásticos en La Bañeza, en León. Ha bajado la intensidad del humo, hay menos llama, pero se prevé que el fuego siga activo varios días. Por eso se pide precaución, sobre todo a las personas más vulnerables, para que usen mascarilla. Se ha abierto una investigación sobre los propietarios de la nave para esclarecer qué provocó el fuego. Y vean esta imagen curiosa. Es la destrucción controlada de 4 extintores explosivos por parte de la Guardia Civil. Los encontró en su casa un vecino de Carvajal de la Legua, en León. Se trata de unos dispositivos que se usaban antiguamente para extinguir incendios forestales. Una pequeña carga explosiva hacía que el recipiente se rompiera y dispersara la sustancia, que conseguía después sofocar el fuego. Y nuevo caso de presunta violencia machista. Se ha detenido a un hombre de 43 años. Su pareja se lanzó por la ventana para huir de él. Varios testigos han relatado que tras la caída, él cerró inmediatamente la ventana desde el interior de la vivienda. La víctima está hospitalizada por la gravedad de las lesiones. Ha sido ella misma, de hecho, la que les ha explicado a los agentes que se vio obligada a saltar por la ventana. Más de 200 expertos en educación digital se reúnen estos días en Valladolid y con ellos hemos hablado de Moodle, una herramienta de aprendizaje a distancia que se usa ya por todo el mundo. La pandemia no hizo más que acelerarlo, pero la digitalización en la enseñanza era ya una realidad, gracias a iniciativas como Moodle. Es una herramienta de aprendizaje a distancia, básicamente es para que los estudiantes puedan hacer cursos a través de Internet. Su filosofía de código abierto enamora a más de 500 millones de usuarios de 200 países. Poder compartir, cambiar, traer nuevas cosas, nuevos diseños, nuevos desarrollos. Moodle es útil no solo en el aprendizaje, también como herramienta de gestión. A través de Google Drive y una hojita de Google Sheet, ahí vamos a poner los datos de los estudiantes y con solo dar clic en un botón, ya están matriculados los estudiantes. Lo utilizamos también como recurso para todo lo que es las sesiones de órganos colegiados. Hicimos una adaptación de la propia plataforma, pues por ejemplo, para realizar votaciones secretas. Pero la mirada ahora está puesta en el reto de moda, la inteligencia artificial. Es una herramienta que ofrece muchas ventajas, que es muy prometedora, pero también presenta retos y peligros éticos, de seguridad, de privacidad. Estamos analizando cómo integrarla de una forma en la que se le da total control a la institución, al profesor, y asimismo, en términos de privacidad, también tienen totalmente el control. Cerca de 300 docentes, desarrolladores de software y gestores lo analizan estos días en Valladolid. El programa FP STEM, que quiere fomentar las vocaciones científicas entre las jóvenes, ya ha echado a andar. Esta tarde decenas de estudiantes han participado en las actividades de una empresa vallisoletana dedicada principalmente a la tecnología. La Junta de Castilla y León colabora en este proyecto con más de 200.000 euros. ChatGPT se ha convertido en una herramienta indispensable para muchos, sobre todo para los jóvenes. Lo utilizan, por ejemplo, para hacer itinerarios de viajes, también para recetas de comida, incluso para pedirle opinión sobre según qué temas que no todo el mundo lo ve ético. Pues bien, ahora la Universidad de León y la Universidad de Salamanca han publicado un estudio que dice que los estudiantes que lo utilizan tienen mejor rendimiento y también mejores notas. Ahora bien, hay que saber cómo utilizar esta herramienta. Apuntes de algunas asignaturas que he considerado que a lo mejor no estaban muy bien redactados por parte del profesor, sí que pedirle a ChatGPT que me lo explique de una manera más sencilla. Al ser una carrera de ciencias, pues problemas y así a veces falla un poco más, pero entonces tienes que estar pendiente de no fiarte del todo, pero sí que ayuda bastante a explicar cosas que ya tienes hechas. He utilizado ChatGPT para los apuntes muchas veces y la queda muy bien, porque como que te lo explica a veces mejor que incluso el profesor, o incluso son mejores los apuntes que te da el ChatGPT. Grabar esta imagen hace 60 o 70 años hubiera sido difícil de conseguir. Ha habido un cambio entre el rol tradicional, el padre proveedor, cuya función era proveer económicamente a la familia y mantenerse al margen de la educación de los hijos, al padre actual, a la figura actual que podríamos llamarle padre implicado o padre corresponsable. Ha cambiado mucho la cultura, la sociedad ha cambiado muchísimo. Creo que ahora nos ocupamos de más cosas y eso es positivo, tanto para
para las mujeres como para los hombres. La figura paterna ha cambiado y mucho. En la terminología freudiana, el padre era una figura simbólica. En cambio, a partir de los años 70, esa figura simbólica distante, autoritaria, no se ajusta a la realidad. Nosotros en casa, cuando íbamos a comer y mi padre hacía así, ya nos quedábamos todos cuajados. Y ahora no, claro. Ahora los chicos pues te interpelan. Ahora el diálogo es lo que se lleva, si no es imposible. Hoy los padres tienen más en cuenta las emociones. Ahora quizá lo que nos encontremos es con una sobreprotección, que probablemente esté influenciada por el impacto que las redes sociales ejercen. Se padre muy complicado. Intentamos hacer lo mejor posible y darles el cariño que necesitan los niños. A todos ellos, feliz Día del Padre. Mañana a estas horas ya estaremos inmersos oficialmente en la primavera y el tiempo sigue estable. Para saber cómo se presenta la estación tenemos como siempre a Sergio Hernández. Mañana cambiamos de estación, llega la primavera y entrará a eso de las 4 menos cuarto de la tarde, más o menos, concretamente a las 15:46 en territorio peninsular. ¿Y cómo se presenta según las estimaciones de la Agencia Estatal de Meteorología? Pues lo vemos con las anomalías en cuanto a las precipitaciones. Ya lo ven, hay mucha incertidumbre. Tenemos los mismos porcentajes de probabilidad de que sea una primavera húmeda, normal o seca. Esto significa, como les digo, que hay bastante incertidumbre. No hay una tendencia clara de cómo va a ser en cuanto a las lluvias. Sí la hay, sin embargo, en cuanto a las temperaturas, y seguiremos la tónica de los últimos meses. Todo parece indicar que será una primavera más cálida de lo normal. Gracias, Sergio. Cáritas Castilla y León ha presentado el documental Segundas Oportunidades. Narra la historia de varias personas que estuvieron en la cárcel y muestra cómo afrontan su vida después de pasar por prisión. Cuando salí, pues lo que pensaba pues era en trabajar y hacer mi vida y dejar atrás todo. Desiderio buscaba rehacer su vida tras 4 años en una prisión de Ecuador. Aprender a valorar la libertad, lo que tenemos. Él es uno de los protagonistas, uno de los rostros de la inserción. Sé que cualquiera puede tropezar, por qué situación lo has hecho, cómo estabas, entonces que no nos tengan discriminados, que sepan que más o menos cualquiera puede caer hoy en día. Detrás de los muros hay personas con sus historias y una vez cumplida su condena, volver a integrarse en la sociedad a veces resulta muy complicado. Ayuda a empatizar y ayuda a darte cuenta que quizá con otros medios y otros apoyos, aunque solo sea por algo egoísta, podemos evitar que vuelva a pasar. Normalmente se ven como el otro, como lo distinto, como lo peligroso. Sin embargo, yo creo que si conoces a esas personas, te pueden caer mejor o peor, pero miedo no te van a dar. En este documental se acompaña al tránsito en la vida en libertad. Los vínculos familiares, retomar esos vínculos. Con testimonios de quienes afrontan nuevos horizontes tras su paso por prisión. Hoy en la Semana de la Moda de Madrid, el vallisoletano Varo Lucas ha presentado una de sus colecciones más personales, un desfile que nace de algo muy íntimo, de su propia relación con la pérdida auditiva.